Cuando uno piensa en biomoléculas, piensa en el origen de la vida, las asocia inmediatamente a cuestiones relacionadas con una célula, reproducción celular, maquinaria celular, etc. Aquí tengo la portada de un artículo científico que plantea una pregunta sobre el origen de la vida. ¿Okay? Dice, el origen de la vida, que sabemos, que podemos saber y que nunca sabremos. Inmediatamente en el abstract, los autores parten diciendo el origen de la vida permanece como uno de los problemas científicos más desafiantes de todos los tiempos. Es un artículo de esta década, entonces estamos hablando que aún con todo el avance científico que hay, con todos los experimentos que se pueden hacer hoy día relacionados con esta temática, esta es una cuestión que les hago la pregunta a ustedes como estudiantes biólogos. ¿Ha sido o no ha sido resuelto desde el punto de vista estrictamente científico? ¿La ciencia ha dado una respuesta a esta problemática? ¿Qué creen ustedes? No tengan temor a equivocarse ya, porque son temas que podríamos decir que en cierta medida el origen de la vida o el origen de las biomoléculas escapa del alcance de un marco naturalista de interpretación de la ciencia. Es un problema que no ha sido resuelto, por algo este artículo está planteando esto como un problema, si no ya no se escribiría del tema, ¿se entiende? Entonces, desde el punto de vista naturalista, la ciencia hasta el momento no ha dado una respuesta, sino que ha planteado hipótesis, teorías, conjeturas muchas veces sobre cómo pudo haber sido esto, y hay muchos artículos al respecto. Entonces, aquí tengo otra portada de está arriba la portada y abajo una tabla de otro artículo, dice grandes desafíos de biología orgánica, o sea, biología de organismos se refiere. Bueno, dentro de los distintos desafíos que enfrenta la ciencia hoy día, están, por ejemplo, dice acá, comprender cómo los genomas producen organismos, y también comprender el origen de las especies. Entonces, aquí se me desconfiguró un poquitito ya porque dice ahí comprender cómo los genomas producen organismos y aquí abajo dice comprender el origen de las especies. La primera problemática que tratan de resolver, comprender cómo los genes, o sea, el material genético, y eso es lo que vamos a estudiar en todo este bloque de biomoléculas, cómo ADN, cómo ARN pueden dar origen a un organismo, a una célula, a la maquinaria celular, pero finalmente a un organismo. ¿Y dónde está la problemática subyacente? La problemática subyacente, con la que se parte en la cabeza tratando de dar una explicación, es cómo es posible que acá, en estas biomoléculas, tengamos información codificada. Información codificada. Eso es algo que no ha sido resuelto, porque no existe ningún proceso físico natural, azaroso, en el medio ambiente que produzca información codificada. Por más que las olas golpeen la arena, por más que el viento sople en la playa, no van a encontrar nunca que se va a escribir una palabra en la arena fruto de ese movimiento al azar. O sea, ¿a dónde voy? No va a haber generación de información codificada. Y la segunda problemática, aquí donde se nos movió el círculo, dice comprender el origen de las especies. Bueno, acá se refiere a todas las especies biológicas. Y el punto es que la problemática va más allá. La problemática va a comprender el origen de las biomoléculas. O sea, si no tenemos biomoléculas, si usted no tiene carbohidratos, péptidos, ácidos nucleicos, no tiene especies. Entonces, el problema es más todavía de fondo. Si no sabemos cómo se producen las especies animales, menos se sabe cómo es que pudieron generarse las biomoléculas necesarias para la vida. ¿Por qué este es un problema ya el origen de las especies? ¿Acaso no todo se remonta al primer organismo unicelular? Lo que se plantea muchas veces en biología, y esto ustedes lo saben, es el famoso árbol ya de las especies, el árbol de la vida les llaman algunos, y bueno, esto en realidad no es así, sino que es más bien como un árbol que parte con un tronco y con muchas otras ramificaciones, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero esta hipótesis de que todo proviene de un único ancestro común, en realidad no es lo que observamos, no es lo que hay como evidencia. La evidencia nos muestra que en realidad las especies no transmutan, las especies no se pueden interconvertir unas en otras. Por tanto, en realidad, lo que nosotros sí vemos es que hay muchos, digámoslo así, precursores de especies, y estos experimentan variabilidad a través del tiempo.
¿Qué significa esto? Esto significa que, a diferencia de lo que planteaba Darwin, en realidad usted tiene, por ejemplo, un precursor para caninos, felinos, reptiles, aves, etcétera. Porque nadie nunca ha visto la transmutación de especies, que uno de estos esté saltando y convirtiéndose en otro. El registro fósil tampoco apoya eso. No hay fósiles intermedios entre un mamífero y un pez, o entre un reptil y un ave. Por tanto, pareciera ser que lo más lógico es plantear esta vía, y por tanto no hay un ancestro común. Muy interesante eso. Y de uno de estos árboles, ¿cuál es? También el árbol del ser humano. El ser humano es uno solo, con distintas variabilidades étnicas, pero cuando se terminó de mapear el genoma humano, ¿encontraron diferencias entre, por ejemplo, un chileno, un esquimal, un alemán, un africano? ¿Encontraron diferencias de especies? No sé si ustedes han leído el tema, ¿ya? ¿Quién fue el que estuvo a cargo de mapear el genoma humano? Bueno, en Estados Unidos, una empresa a cargo de un investigador bastante renombrado, y Paul Davies, ahí más adelante tengo el nombre, no es Paul Davies, es un físico, es otro biólogo, y la verdad es que él dijo que las diferencias son mínimas. El ser humano es el mismo aquí y en cualquier otra parte del mundo. Entonces, no es que hayan distintas razas, el concepto de raza cayó por tierra cuando se mapeó el genoma humano completo. Entonces podemos ver que hay tremendos desafíos, ¿okay? Hay tremendos desafíos en esta temática. Francis Collins fue el encargado del mapeo del genoma humano. Otro artículo acá, ustedes en la medida que estén avanzando, yo entiendo que todavía están con algunos otros cursos y la carga es bastante fuerte, pero en la medida que vayan avanzando van a estar siempre leyendo muchos papers, van a tener que hacer revisiones bibliográficas, van a recolectar literatura para sus tesis y seminarios, así que vayan acostumbrándose a estar siempre leyendo literatura científica. En este otro artículo de revisión dice problemas no resueltos en biología. Se menciona acá, está destacado en color amarillo, como problema no resuelto el origen de la vida, la regulación de genes en animales y plantas, los problemas de la evolución. Bueno, al respecto, ¿qué puedo decir? Que con el tema del origen de la vida, lo que vamos a abordar en este bloque es el origen de las biomoléculas. O sea, la pregunta de base ¿es posible que las biomoléculas surjan por azar en un marco de evolución química? La otra problemática, dice acá, ¿cómo los genes regulan o la regulación de los genes en animales y plantas? Hasta hace poco tiempo, tal vez ustedes escucharon eventualmente en las escuelas sobre la teoría del material genético o ADN basura, o teoría del junk DNA. ¿Alguien ha escuchado de eso? De que hay porciones extensas, ¿no es cierto?, de ADN que parecía ser que no son relevantes. Entonces se planteaba la idea de que tal vez esas porciones extensas de ADN que no codificaban proteínas es porque a lo largo del proceso evolutivo virus inyectaban su material genético y fue quedando eso ahí. Bueno, esa teoría ya cayó por tierra porque no existe el ADN basura. Todo el ADN es funcional. Hoy día sabemos que la regulación genética es sumamente compleja y esas porciones de ADN que al parecer no hacían nada son genes reguladores. Entonces ahí surge el concepto que tenemos hoy día, el concepto de genes reguladores. Bueno, ¿qué es un gen? Para llevarlo a lo más abstracto, es una extensa porción de DNA, una secuencia de bases nitrogenadas que codifica ¿qué cosa? Que codifica, por ejemplo, para una proteína. Ese es un gen codificante. Pero hay otras secuencias que no codifican directamente para proteína, pero que están encargados de regular el funcionamiento de los genes codificadores. Así que todo el ADN es información e información valiosa. Y cuando acá abajo vemos, por ejemplo, los problemas de la evolución, ¿qué problemas me podrían nombrar ustedes? Bueno, lo primero que dirían, ¿cuál evolución? ¿Cuál teoría evolutiva? Porque hay muchas teorías que han buscado dar respuesta al origen de la especie o a la especiación en sí misma. Bueno, por ejemplo, el primer problema es que no explica el origen. ¿Okay? Ninguna teoría evolutiva explica cómo fue el origen. El origen cae muchas veces en la ciencia ficción. Otro problema es que no se explica la especiación, cómo una especie podría estarse convirtiendo
en otra. Y otro problema es que el ADN en sí mismo va en contra de ideas de complejización a través del tiempo. El material genético no se va complejizando a través del tiempo, el material genético se va degradando a través del tiempo, y por eso que cada vez tenemos más enfermedades genéticas como el cáncer, lamentablemente. O sea, como especie no estamos evolucionando, estamos empeorando. Aquí están las principales teorías sobre el origen de la especie hasta el momento. Sin duda alguna yo les voy a compartir este material para que lo tengan, para que busquen luego la información por ustedes mismos. Y como pueden ver, han habido muchas propuestas desde las teorías darwinistas y teorías no darwinistas. Entonces aquí ustedes tienen que algunos plantean teorías darwinistas, incluyendo la nueva síntesis moderna o nueva síntesis extendida en el último tiempo, que es una versión reamasada de lo que decía Darwin, pero incluyendo la genética. Aparte de todas las teorías darwinistas, que son las más populares, también han habido otras teorías que son no darwinistas. ¿Cuál de todas estas hoy día es un poco más extendida? La última, acá, del año 2000 en adelante, la teoría Evo-Devo. Entonces ustedes pueden ver que han habido varias propuestas a nivel biológico, y ustedes las van a estudiar todas esas cuando estén en sus cursos respectivos de biología celular o biología molecular o incluso zoología, para que tengan una idea de en qué consistían cada una, y que muchas veces cuesta plantear algo nuevo, porque en la academia a veces se da algo llamado el status quo, o sea, es muy difícil romper el status quo, lo que ya está establecido. Cuando Lynn Margulis planteó su teoría de la endosimbiosis, le costó mucho publicar porque decían que iba en contra de la teoría darwiniana. Bueno, ¿cuál es el problema que vaya en contra? Si en ciencia las cosas se tienen que contrastar, o sea, una teoría que no la podemos contrastar con nada no es una teoría científica. En ciencia todo debe poder ser contrastado. Ahora, una aproximación tenemos acá al concepto de evolución. Ustedes han escuchado de evolución cósmica, evolución química, evolución biológica, e incluso hay algunos que han llegado a hablar de evolución social. Y ahí tenemos los grandes desastres de la época moderna. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que Stalin en Rusia creía en el concepto de evolución del ser humano y que habían seres humanos más evolucionados que otros? Esto ha dado origen a los grandes totalitarismos de la época actual. Pensar que hay ciertas etnias que son más evolucionadas que otras. Los ingleses creían eso por mucho tiempo, de que ellos eran el tope de la pirámide evolutiva, por así decirlo. Entonces el concepto de evolución en realidad ha sido nefasto, y lo segundo es que no ha aportado nada la teoría evolutiva al progreso de la humanidad. ¿En qué ha aportado la teoría evolutiva al desarrollo moderno de la tecnología, de la medicina, el desarrollo de fármacos, de la electrónica, de los polímeros? En nada. Es una teoría que simplemente busca explicar cuestiones macro, cuestiones relacionadas con el origen y cuestiones que tienen que ver más bien con aspectos filosóficos. Los cosmólogos hablan de la evolución cósmica cuando dicen que el universo se formó de alguna manera mediante una explosión, o sea, un origen para todo, según ellos, y que esas partículas se fueron aglutinando porque apareció la gravedad, nadie sabe cómo, y eso fue dando origen a planetas, sistemas solares, etc. O sea, eso es un metarrelato. Es un metarrelato de cómo tal vez, ¿no es cierto?, se originó el universo. Los químicos evolucionistas dicen, bueno, en algún momento de la historia del planeta Tierra, las moléculas se autoorganizaron, se juntaron unas con otras y apareció un coacervado, una primera partícula que en su interior tenía una maquinaria molecular para funcionar apropiadamente. Bueno, creer este tipo de cosas, este tipo de relato, es como decir que un tornado pasa por un vertedero y que fruto de ese movimiento va a autoensamblarse un avión o algo complejo. Los biólogos hacen la distinción, algunos, no todos, entre macroevolución y microevolución. Macroevolución es que una especie puede interconvertirse una en otra. Eso nunca ha sido observado. Sí, dígame. Es que eso lo podemos discutir fuera de la cátedra, ya, porque ahí es que salimos del marco naturalista de interpretación de la ciencia, ¿ya? Si ustedes me preguntan a mí cómo se originó el universo, ¿cómo uno sabe algo sobre el pasado, estando ahí? Entonces, miren, voy a hacer esa distinción y la pregunta es relevante por esto. Voy a insertar una página.
Cuando ustedes hablan de ciencia propiamente tal, lo voy a escribir porque creo que no lo tengo en el apunte, hay dos categorías. Está la ciencia operacional y está la ciencia inferencial. ¿Cuál es el problema? Que a nivel de colegio, incluso de universidad, no se le explica a los estudiantes cuál es la diferencia. Y muchas veces creen estar hablando de ciencia operacional, cuando en realidad están hablando de ciencia inferencial. La ciencia operacional es la ciencia que aplica el método científico. Si usted aplica el método científico, significa que usted necesariamente tiene que observar el fenómeno. Después que usted observa, usted plantea una hipótesis. Después que usted plantea una hipótesis, tiene que poder hacer un experimento para testear la hipótesis y llegar hacia una conclusión. ¿Y cuál va a ser esa conclusión? Mi hipótesis se sostiene o mi hipótesis cae. Pero nunca uno concluye mi hipótesis es absolutamente inamovible. En ciencia operacional todo está sujeto a cambio. O sea, uno dice, mis experimentos, con la información limitada que tengo, confirman provisionalmente mi hipótesis. Hasta que en el futuro, tal vez otra evidencia, otra experimentación, la eche por tierra o la remodifique, la reformule. Por otra parte, está la ciencia inferencial, y la ciencia inferencial estudia el pasado, o sea, es la ciencia de los supuestos. Tiene que hacer suposiciones. Es la ciencia que observa, o mejor dicho, especula sobre el pasado. Y cuando hablamos sobre el pasado, aquí tenemos todo lo relacionado con orígenes. ¿Orígenes de qué? Y ahí está su pregunta. Origen del universo, por ejemplo. Origen de la vida. Origen del ser humano. Cualquier cosa que esté en el pasado es estudiado por la ciencia inferencial. ¿Cuál es el problema? Yo no estoy diciendo que uno no pueda estudiar el pasado de manera teórica. El problema es que si usted estudia el pasado, no puede aplicar directamente el método científico. ¿Por qué? Porque no puede observar el fenómeno. El fenómeno ya dejó de existir, ya ocurrió. Usted no puede devolverse en el tiempo y verlo directamente. Entonces, se apoya su hipótesis ¿en qué cosa? En supuestos. Se supone que la Tierra, por ejemplo, no tenía oxígeno. No sé si ustedes han escuchado la teoría de Oparin, que decía que el planeta no tenía oxígeno en un comienzo. Bueno, pero ¿cómo él sabe eso? No lo puede saber, nadie lo puede saber, es una suposición. Usted dirá, ¿y la evidencia la apoya o no? Esa es la pregunta. Cuando uno estudia el pasado es, ¿la evidencia que tengo hoy apoya la idea que estoy planteando? Entonces, indirectamente uno lo estudia, pero no podemos aplicar el método científico de manera directa, sino que uno aplica de manera aproximada o rodeando la idea, por así decirlo. Lo que no significa que yo no pueda hoy día montar un experimento que supuestamente simule lo que pasó. Pero no es directo, esa es la idea que les tiene que quedar, sino que es un estudio, es una observación indirecta. Entonces ahí estamos ya en la categoría de inferencial. Así que cualquiera que le hable de evolución, le está hablando de ciencia inferencial. Fenómenos históricos, le está hablando de ciencia inferencial. Cualquier cuestión relacionada con, por ejemplo, la criminalística, que estudia lo que pasó en el pasado en cuanto a crímenes, es también una forma de hacer ciencia inferencial. Y por tanto, si la ciencia inferencial es, entre comillas, histórica, muchas veces uno depende de qué cosa, de relatos escritos que uno tenga. La misma historia es así, la historia no puede repetir la Segunda Guerra Mundial, que es lo que se estudia en los relatos históricos. Entonces, cuando uno tiene un relato o un testigo que vio las cosas, uno puede confiar dependiendo de la calidad de esas fuentes que esté estudiando. Muy bien. Entonces, termino la idea acá de que la macroevolución nunca ha sido observada, nunca ha sido vista. Si ustedes encuentran evidencia para un reptil convirtiéndose en pájaro, me llaman, aunque sea a las 3 de la madrugada, porque eso va a remover el mundo entero y yo creo que eso nunca lo van a encontrar. Así que la macroevolución nunca ha sido vista. Pero cuando dicen, pero la microevolución sí ocurre, cuidado, ¿ya? Cuando dicen microevolución, ese es un concepto
que tiene más bien relación con variabilidad genética. Variabilidad genética. Ahí se alcanza a ver lo que escribí. Los pinzones de Darwin. Todo el mundo habla de que Darwin estudió los famosos pinzones, que eran los pájaros que, según la estación del año, tenían distinto fenotipo, distinto aspecto físico, ¿ya? Y en algún libro de colegio tal vez ustedes vieron una foto que es el típico círculo de pájaros, donde se ve cómo los pájaros, según la estación del año, les cambia un poco el aspecto de la cara. Y le llaman a eso microevolución. El punto es que eso no es evolución en el sentido darwiniano clásico, porque el pájaro no está cambiando de especie, el pájaro sigue siendo la misma especie. ¿Qué es lo que cambia? El fenotipo. A eso se le llama variabilidad genética. Les doy otro ejemplo más concreto. Los distintos tipos de perros. Cuando uno ve los caninos, si ustedes comparan dos extremos, comparen, por ejemplo, uno de los caninos más pequeños que existe, creo que es el maltés enano. Si ustedes buscan un maltés, es un perro que cabe en una mano, cositas tan chicas, así parece un cuye del tamaño, ya son súper pequeños. Bueno, si ustedes comparan un maltés con un gran danés, si es que han ido, por ejemplo, al museo que está en Santiago, en la Plaza de Armas, han visto el perro de Alessandri, ese gran danés gigante que está embalsamado, es más grande que esta mesa, ya era enorme. Entonces, ahí uno ve la diferencia en fenotipo, pero eso no es una diferencia evolutiva, es variabilidad genética. Por eso este concepto de microevolución no es del todo exacto. Por tanto, la macroevolución, que es esta imagen de acá, un pez que se termina transformando en un reptil y después en un mamífero, eso jamás ha sido observado. Y mucho cuidado con este concepto de evolución social, porque como les digo, el comunismo, el nazismo, el fascismo, todas estas ideologías totalitarias del siglo XX han tenido raíces profundamente evolutivas, de que hay una casta o un tipo de raza superior a otra. Las razas desde el punto de vista genético no existen, somos la misma especie, Homo sapiens, especie humana. Bien, la primera idea, ya la primera teoría sobre el origen de la vida fue planteada muy antaño por un filósofo llamado Aristóteles, del cual todos hemos escuchado, que él decía que si algo se descompone, por ejemplo un tronco en un pantano, aparece un ser vivo, por ejemplo un cocodrilo. Otros, más adelante en la Edad Media, como Van Helmont, decía, si usted deja ropa sucia con trigo y deja pasar alrededor de 21 días, aparecen ratas. O sea, se pensaba de que de la no vida podía surgir vida. Ese concepto se llama abiogénesis. ¿Qué significa la A al frente de una palabra? ¿Alguien sabe por qué? Esta es una palabra compuesta. Ahí. Bio significa vida, génesis, origen o generación. ¿Perdón? La A. Exacto. La A es sin o negación. ¿Okay? Entonces, la idea acá de fondo es que de la no vida podía surgir, generarse la vida. Sí, lo tengo más adelante, no se preocupe, lo voy a mostrar. Usted, qué bueno que se adelantó porque significa que ha leído. Es el famoso experimento de Urey y Miller, ya que son... Exacto, sí, en 1950 y fracción, 1953, después lo repitieron en 1960. Está el experimento y se los voy a mostrar, ya porque es muy importante. Ahora, el punto es que esta idea de la abiogénesis no ha desaparecido. A ustedes les va a parecer absurdo que un tronco se descomponga y se transforme en un reptil, o que de la ropa sucia y el trigo surjan ratas por generación espontánea. Bueno, esta misma idea hoy día se vende bajo el concepto de evolución. Porque ¿qué dice la evolución? Que de la materia inanimada surgió la vida. ¿Cómo? Ahí nadie lo ha explicado jamás. Entonces, mucho cuidado con las ideas, porque ustedes dirán, pero esto es filosofía. Aristóteles era un filósofo, Van Helmont también. Entonces, cuando uno analiza estas cosas, sí, tienen profundas raíces filosóficas. Son ideas que van más allá de la ciencia operacional. Pero Luis Pasteur echó por tierra esta idea. ¿Alguien conoce el nombre de esto? Estos tipos de matraces, hay varios que están en museos en Francia, son muy famosos. Le llamaban los matraces cuello de cisne. Acá está abierto en un extremo. Ustedes ven que allá hay un extremo, ese extremo está abierto. O sea, hay flujo de aire. Y aquí abajo tenemos un caldo de cultivo.
el matraz cuello de cisne, y en ese matraz ustedes agregan un caldo. ¿Un caldo de qué? Un caldo de cultivo, o sea, agua con aminoácidos, carbohidratos, sustancias ricas en nutrientes. Bueno, el punto es que si usted calienta eso, al calentarlo se esteriliza. Y por tanto, si deja pasar tiempo, dado la forma del cuello, no se descompone. Entonces, este matraz cuello de cisne que ustedes ven acá, tal cual así están hoy día, sin descomposición, sin bacterias, sin hongos, nada descompuesto. ¿Por qué? Porque usted lo esterilizó y por la forma que tiene el cuello, los organismos, si es que caen por ahí, no pueden llegar al caldo. Entonces, es una forma de demostrar que de la no vida no va a surgir vida. No surgió ningún microorganismo de ese caldo rico en nutrientes. Pero, si usted quiebra el cuello, esto queda expuesto al aire, van a entrar los hongos, las bacterias, todo lo que hay en el aire, partículas en suspensión, ¿y qué va a pasar? Se va a descomponer. Entonces van a aparecer los hongos, las bacterias, va a tomar mal olor, etc. Ahí podemos ver que con ese simple experimento Pasteur y otros más, hay varios que hicieron experimentos parecidos. Por ejemplo, Lázaro Spallanzani en Italia hizo experimentos con moscas, muy parecidos, donde la carne la tapaban con un paño y obviamente no surgían moscas. Pero al dejar el frasco abierto surgían, pero no porque de la carne emergían las moscas, sino porque de afuera ingresaban y ponían los huevos. Entonces, una hipótesis que no se puede poner a prueba o someter a una prueba experimental válida en el laboratorio es solo eso, una hipótesis. Uno debe ser capaz de poder poner a prueba la hipótesis que plantee, sea sobre el origen de la vida o sobre lo que sea. Ya, pregunta. Este artículo que está acá, ¿alguien lo ha visto? Es de la revista Science, una de las revistas más prestigiosas a nivel mundial. Hay dos revistas científicas muy importantes, Science y Nature. La Science es americana, la Nature es inglesa, donde se publican descubrimientos relevantes, trascendentales, de alto impacto. Acá tenemos la portada de un artículo de la investigadora Mary Schweitzer, que le costó mucho publicarlo. ¿Por qué? Porque ella declaraba que encontró tejido orgánico en el fémur de un tiranosaurio rex, o sea, la presencia de proteínas en el fémur de un tiranosaurio rex. Ahora, ¿cómo hizo eso? Partió el hueso fosilizado, tuvo que abrirlo para poder ver qué había adentro. Y tengo una imagen acá ilustrativa que nos muestra que la materia orgánica se descompone rápidamente. ¿Qué es lo que más dura? Los plásticos y el vidrio. Es lo que más demora en descomponerse en la naturaleza. ¿Cómo puede haber materia orgánica dentro de un fémur? Según la teoría evolutiva, los dinosaurios supuestamente tienen 70 millones de años. Los tiranosaurios, por ejemplo, alrededor de 70 millones de años. Si fuesen tan antiguos, no podría sobrevivir nada, porque la materia orgánica, acabo de explicar, se descompone. Eso lo sabemos, la tasa de descomposición de la materia orgánica es muy rápida. Cuando ella publica esto, nadie le creía. Creían que había falseado los datos y tomaron huesos de dinosaurios de otros museos, los abrieron y también han ido descubriendo materia orgánica en otros huesos. Entonces eso es verdaderamente sorprendente, que se parece casi a la película Jurassic Park, esto, en que encuentren materia orgánica, células, colágeno, dentro del fémur de un tiranosaurio rex y de muchos otros dinosaurios. A lo largo del tiempo se ha ido descubriendo cada vez más. Significa que la evidencia, ¿cuál es el punto? La evidencia muestra que la hipótesis, la teoría, no es correcta. No podrían tener 70 millones de años habiendo materia orgánica presente en el fémur. Entonces uno tiene que estar dispuesto a cambiar ya la teoría, a que la misma mente cambie cuando la evidencia muestra que las cosas no coinciden con lo que se ha establecido como lo verdadero a nivel de comunidad científica. Miren, esto es lo que vamos a responder ahora desde el punto de vista molecular. 1. ¿Pudieron originarse por sí mismas macromoléculas en las condiciones de una Tierra primitiva? ¿Qué había en una Tierra primitiva supuestamente? Hidrógeno, metano, amoníaco y agua sin presencia de oxígeno. ¿Por qué esto? Aquí hay una imagen bastante artística ya de una supuesta Tierra primitiva, un planeta Tierra bombardeado desde el espacio por meteoritos, todo incandescente y supuestamente cuando se enfrió surgió la vida de alguna manera, pero dicen los químicos evolucionistas,
no había oxígeno. Bueno, esto de que no había oxígeno es un supuesto. O sea, acá estamos en ciencia de qué tipo, operacional o inferencial. Muy bien, eso es ciencia inferencial. Entonces, el supuesto de que no había oxígeno, hoy día sabemos que siempre ha habido oxígeno en la Tierra, pero aquí suponen de que en algún momento no hubo. ¿Por qué dicen ellos que no puede haber habido oxígeno? ¿Alguna idea? ¿Por qué este pavor al oxígeno? ¿Por qué no podía haber oxígeno en un comienzo? Ya, ¿no es cierto? En un comienzo no había nada, o sea, supuestamente no había vegetales, ¿ok? Pero, sí, dígame. Puede ser también de que no había una capa, ¿no es cierto?, que retenía los gases, pero hay una razón también molecular de fondo, y es que si había oxígeno, el oxígeno impide la formación de las macromoléculas de la vida, porque el oxígeno oxida. O sea, si hay oxígeno, la materia orgánica que se forme se va a ir oxidando a través del tiempo. Y si la materia orgánica se va oxidando, significa que se va a ir degradando. Entonces, ese es un supuesto, porque hasta donde sabemos siempre ha habido oxígeno en el planeta. Y la otra pregunta es, ¿pudo originarse por sí misma en el curso de la historia de la Tierra una cadena polimérica de 30.000 a 50.000 elementos estructurales diferentes en determinada sucesión por copol y condensación al azar? Esa es la pregunta química técnica. En otras palabras, es, ¿puede haberse originado el material genético por sí mismo en la Tierra? Cuando digo material genético, estoy pensando en ADN y ARN. También podría plantearlo así. ¿Pueden formarse por sí mismas las proteínas en la Tierra? Porque la verdad es que, ¿por qué tengo un huevo y una gallina acá, un huevo y un pollo? Y esta flecha doble de color rojo intensa, porque para formar material genético, a ver, en una célula, ¿alguna idea de esto ustedes tienen? Yo sé que todavía no han visto biología molecular en detalle, pero ¿cómo se duplica el material genético? ¿Solo o por enzimas? Por enzimas, ya, muy bien. ¿Y las enzimas qué son, técnicamente hablando? Proteínas, muy bien. Las enzimas son proteínas. Entonces, aquí hay una pregunta profunda, porque si yo digo, ¿pueden originarse eventualmente el material genético solo? Sí, pero un segundo, hasta donde sabemos, el material genético necesita enzimas. Y a su vez, ¿de dónde vienen las enzimas? Están codificadas en el material genético, o sea, provienen del material genético. El material genético ordena la síntesis de enzimas. Entonces tenemos este problema del huevo y la gallina. Necesitamos ambas cosas. Así que desde el punto de vista conceptual, válidamente, la pregunta es, ¿cómo se origina el ADN o cómo se originan las proteínas? Cualquiera de los dos. ¿Cómo se origina alguna de estas moléculas? Necesitamos de lo uno y de lo otro. ¿Cómo puede originarse algo en ausencia de lo otro? La respuesta más lógica nos dice que es imposible, ¿ok? Pero vamos a dar una respuesta más elaborada por qué eso no es posible. Entonces, si hoy día alguien dice el origen de las especies, el origen de una célula, el problema es más de fondo y más fino todavía, y es cómo se originaron las proteínas, cómo se originó el material genético por sí mismo. Entonces, aquí hay algo ya muy profundo, ya que nunca va a tener respuesta dentro de un marco naturalista de interpretación. Recuerden que el ADN no es solo materia, el ADN es también información. Cuando decimos un marco naturalista de interpretación, nos referimos a que la mayoría de los científicos tácitamente han acordado dar explicaciones que solamente se ciñan al método científico y a observaciones experimentales, prescindiendo de cualquier otra explicación más allá de eso. ¿Okay? Pero ahí también hay un problema, porque miren, hay una doctrina, ya técnicamente hablando, llamada el cientificismo. Mucho cuidado, el cientificismo no es ciencia propiamente tal, tampoco es método científico. Cuando alguien dice yo soy cientificista, no está diciendo que es científico o que es un creyente férreo del método científico. Es algo más radical, es una postura filosófica, el cientificismo, que dice que lo único verdadero es aquello
que podemos demostrar por el método científico. Entonces, el cientificismo es una postura filosófica, es una filosofía que dice, repito, que lo único verdadero es lo que podemos demostrar por el método científico. Ya, entonces ahí ustedes dicen, a ver, un segundo. Esa afirmación, que lo único verdadero es lo que yo puedo demostrar por el método científico, esa afirmación en sí misma, ¿la puedo demostrar por el método científico? No. Entonces, obsérvese cómo esta idea se refuta a sí misma. El cientificista dice, lo único verdadero que voy a creer es aquello que puedo demostrar por el método científico. Sí, pero lo que uno está afirmando, lo que uno está diciendo ahí, ¿lo puedo probar por el método científico? No. No puedo aplicar el método científico para ese postulado que finalmente es un dogma de fe. Entonces, el cientificismo es una filosofía. Y ya sabemos que lo único que podemos probar por el método científico es aquello que está en el marco de la ciencia operacional. ¿Y qué pasa con todo lo que tiene que ver con el origen, la ciencia histórica, cuestiones relacionadas con la psicología humana? Nada de eso cabe dentro de la categoría de método científico absoluto. Quedarían muchas cosas que no las podríamos estudiar. O sea, el cientificista es alguien de mentalidad muy limitada. Entonces, tenemos que, para el origen de las biomoléculas necesarias para la vida, vamos a seguir esta idea de que supuestamente había una Tierra primitiva, ¿ok? Sigamos bajo este supuesto, a pesar de que hoy día sabemos que siempre ha habido oxígeno, pero, ok, supongamos que no había oxígeno. ¿Qué es lo que había? Bueno, las especulaciones teóricas dicen que había agua, metano, dióxido de carbono, hidrógeno y amoníaco. Esta idea proviene de un químico llamado Alexander Oparin. Era un químico ruso que planteó esta idea. Según él, toda esa era la materia prima en un comienzo. Y que debido a la radiación solar, estas moléculas reaccionaron químicamente y se formaron monómeros. Entonces, aquí les voy a hacer una pregunta. ¿A qué se parece el primer monómero? ¿A una proteína o a un carbohidrato? Perfecto. Entonces, aquí tenemos un monómero de un carbohidrato. Segundo, ¿a qué se parece? Ya este que tiene acá un amino y un ácido. Un grupo amino y un grupo ácido. Un amino ácido. Ya se lo estoy diciendo. Un aminoácido. ¿Y los aminoácidos qué construyen? Proteína, ¿ya? Y este ya es más complicado. Y eso es lo que vamos a ver también en este bloque de qué son estos fragmentos nitrogenados, heterocíclicos, una base nitrogenada. Ya, y ahora sí, ustedes son biólogos. Una base nitrogenada forma parte de ¿qué cosa? Del ADN o del ARN, ¿no es cierto? Las bases nitrogenadas dan origen a las biomoléculas. Entonces, miren la hipótesis estructurada, que las moléculas reaccionaron solas, fruto de la radiación, y que se formaron de alguna manera bajo distintos procesos, ya que hoy día buscan explicar cómo, carbohidratos, aminoácidos y bases nitrogenadas. Pero el problema del origen de la vida no termina ahí. Después surge la pregunta, y aunque así fuese, ¿cómo luego se ordenan para formar, por ejemplo, proteínas, ADN, polisacáridos complejos? Y aparte que aquí hay otra pregunta, ¿y luego cómo apareció una membrana? Una membrana que rodea todos estos elementos y que dentro de ella hay una verdadera ciudad, una maquinaria molecular tremendamente compleja que lleva a cabo miles de reacciones químicas por segundo de manera perfecta. Entonces, eso no ha sido respondido por la ciencia operacional. Esto es un paradigma. Es creer algo ciegamente y lo peor de todo, en cuanto a paradigma, es algo que no se mueve, que es muy difícil de que la gente trance y diga esto no es así, esto no tiene lógica, porque se ha transformado en un paradigma. Es muy similar. Claro, este término es más utilizado en ciencia, ¿ok? El paradigma químico. ¿Qué significa eso? Que un organismo es solo sustancias químicas. Pero un segundo, no es tan así la cosa. Porque cuando pasó el tiempo, ya estos dos señores que ganaron el premio Nobel
¿Qué demostraron? ¿Quiénes son ellos? No sé si les suena el nombre. Ahí se tomaron la misma foto 2 veces. Aquí estaban recién ya ganando el premio Nobel. Después pasó el tiempo. Su genoma sigue siendo el mismo, pero ellos envejecieron. ¿Quiénes son? Watson y Crick. Este es Crick. Este es Watson. Watson y Crick. Después se tomaron la misma foto. ¿Por qué son tan famosos? Porque ellos ganaron el premio Nobel, que descubrieron el ADN, la estructura tridimensional del ADN. ¿Okay? O sea, el ADN se sabía que existía de antes, el material genético, sabía que había un ácido en las células, en los núcleos, pero ellos ¿qué descubrieron? La estructura tridimensional de este ácido nucleico. ¿Okay? Watson y Crick, y uno más, que no me acuerdo el nombre en este momento, fueron 3 personas a las cuales se les dio el premio Nobel por esto. Utilizaron técnicas que eran avanzadas para la época, como lo es la cristalografía de rayos X. Entonces, irradiando moléculas, uno obtiene un mapa de puntos e indirectamente uno trabaja con esa información y llega a esta conclusión realmente sorprendente. Sí, se dice que le robaron la idea, dicen por ahí, hay harto que se ha escrito de este tema. Miren, entonces, ¿cuál es el aporte de estos 2 señores? Es que un organismo vivo no es solamente química. Echaron por tierra ese paradigma y ahora surge otro paradigma más elaborado. Entonces dijeron, ok, es sustancias químicas más información, porque el ADN contiene información. Ya, entonces, deténganse un segundo ahí. Cuando decimos que el ADN contiene información, surge la pregunta, ¿y qué es la información? Ya, pregunta que le hago a ustedes. Ya los genes, un gen es una secuencia específica de ADN, ciertas secuencias de base nitrogenada. Ya, una secuencia, claro. La variedad que hay dentro de los genomas es lo que determina cómo se ve el fenótipo. Sí, claro. Ya, pero ¿qué es la información desde el punto de vista estructural? Entiendo ya la aproximación, sin duda alguna los genes dan origen a distintos fenotipos, a distintas proteínas. La información no es materia, propiamente tal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando ustedes escriben en el papel, ¿la información es la tinta o es el papel? Ninguna de las dos cosas. Si usted escribe electrónicamente, la información no son los bits, ¿ok? Ni la luz. Entonces no es materia. Segundo, la información no es energía. Todo el tiempo estamos siendo irradiados por ondas cósmicas. El sol, por ejemplo, ¿no es cierto? La luz, toda la radiación solar nos llega toda esa energía, pero eso no es información. Ahora ustedes dirán, ¿y los radiotelescopios? ¿Han escuchado hablar del proyecto SETI en Estados Unidos? Que son unos telescopios que están apuntando al cielo, tratando de captar energía, pero con cierto patrón. Porque ellos dicen, si captamos un patrón del espacio, vamos a saber que alguien envió ese patrón a una mente inteligente, porque un patrón no se crea solo. Entonces, si alguien nos manda, por ejemplo, un código Morse, vamos a saber que eso no viene del caos de una explosión en el espacio, sino que alguien envió ese pulso con esa secuencia específica. Entonces, información no es energía. ¿Se fijan? Va más allá. La información no es materia, la información no es energía, la información es significado. Podemos definirla de varias formas. La información es significado, la información es código, la información es un mensaje y lo último y más importante, la información siempre posee remitente. ¿Qué es un remitente? Cuando ustedes envían una carta, es, ¿no es cierto?, de quién procede la carta. O sea, la información, ¿a qué apunta siempre? La información siempre apunta a inteligencia. Siempre que uno ve información, ustedes dicen, una mente creó esa información. Si ustedes van a la playa y alguien escribió hola, usted dice, eso no fue fruto del oleaje, ni del viento, que movió la arena y apareció una palabra escrita ahí de manera perfecta. Eso es fruto de una mente. Entonces la información siempre apunta a un remitente. ¿Por qué? Porque, repito, lo dije al comienzo, no existe ningún proceso químico, ningún proceso físico, ningún proceso azaroso en la naturaleza que cree información. Entonces, por más que ustedes busquen, lo desafío a que busquen si es que hay algún proceso en la naturaleza que cree información.
Lo mismo podemos decir de un programa. Hoy día está tan de moda esto de la inteligencia artificial que uno dice, bueno, la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, va a ayudar mucho, capaz que esto evolucione al tiro, pero ¿quién creó la inteligencia artificial? No se creó sola, proviene de la mente de toda esta gente que ha estado trabajando por décadas en este tipo de proyectos. Sí, adelante. Sí, le entiendo la idea. Ahí usted lo acaba de decir. Tenemos patrones. Entonces, en una planta, qué sé yo, por ejemplo, en la estructura sólida de un animal, como en una conchita de una almeja o lo que sea, uno ve patrones, líneas, formas, pero no son patrones que tengan significado. No son patrones que tengan un código ni que transmitan un mensaje. ¿Se fija? Entonces, esa es la diferencia, ¿ya? Cuando usted ve eso, solamente ve un patrón repetitivo. Lo mismo, por ejemplo, el electrón en un átomo. El electrón tiene spin más un medio, menos un medio. Pero solamente eso. No hay un mensaje escrito ahí que transfiera significado. ¿Ya? ¿Sí? En el material genético, sin duda alguna, ya cuando se daña, sí, está significando algo porque si un patrón no se sigue, no hay viabilidad. Claro que sí. Ahí podríamos decir, más que patrón, le entiendo la idea y es muy correcta, que cuando el código no se sigue, cuando el código se altera, se hace inviable la célula o el organismo vivo. Y eso es lo que pasa con las mutaciones. ¿Han escuchado el concepto de mutación genética? ¿Qué es una mutación? Cuando una base nitrogenada es cambiada por otra, por ejemplo, accidentalmente, por la radiación solar. Ustedes dicen que la radiación solar, ¿no es cierto?, es tóxica porque la radiación solar en exceso quema la piel, y hay mucho de cierto en eso. La radiación ultravioleta en exceso es dañina, pero también la necesitamos porque ayuda a sintetizar vitamina D. Alguien que no se expone al sol por mucho tiempo se expone a que los huesos se les vuelvan más frágiles. Entonces, las mutaciones es cuando el código es alterado. Y si el código es alterado, la célula va a funcionar mal y vamos a tener incluso el desarrollo de enfermedades, ya como por ejemplo el cáncer. Pero ¿por qué no nos enfermamos tan rápido? Porque hay toda una maquinaria encargada de siempre estar revisando el código y repararlo. Hay toda una maquinaria enzimática que tenemos dentro de las células que siempre está revisando y repara el material genético. Pero eso con el paso del tiempo va también caducando. Bien, entonces echamos por tierra ese paradigma y por tanto se amplía aún más todavía esto al extremo de llegar a decir que un organismo vivo no es solo química, sino que es información, pero no una información muerta, sino que información con significado. Ya, ¿cuál es la diferencia sutil acá? Quiero detenerme en esa palabra por un segundo. Y todo esto ustedes lo tienen que tener muy claro como biólogos. Mi intención es que ustedes, como biólogos en formación, entiendan de que este problema es mucho más complejo de lo que aparentemente se ve en los libros. Este problema es tremendamente profundo. Cuando ustedes abren el Leninger o el Matthews de bioquímica, el autor gasta media página o quizá una página en hablar del origen de la vida y después sigue con todo el resto de la bioquímica. Eso es un insulto al intelecto, porque el origen de la vida no es algo que uno va a abordar en media página. Es como esto tiene que haber sido así, listo, sigamos para adelante con todo el resto. Sino que el origen de la información es tremendamente complejo porque no hay ningún proceso físico que lo cree y no es solo información muerta, sino que es información con significado. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si ustedes leen la siguiente descripción, ya algo muy simple, por decir, qué sé yo, el auto es rojo. Ya, entonces ahí tienen información, pero ¿de qué tipo? Descriptiva, ¿no es cierto? El auto es rojo es una información descriptiva. ¿La información que está en las células es información descriptiva? No. Es información imperativa. Es el nivel más elevado de información. ¿Qué significa eso? Cuando decimos significado, decimos que toda la información del ADN es instrucción. Si usted lee y abre, ¿no es cierto?, por así decirlo, ya hoy día está tan de moda esto, gente que se está comprando los famosos drones, ¿ok? Y los drones, muchos de los drones se arman, ya los más complejos, los más sofisticados, vienen desarmados en cajas grandes,
Y he visto gente ahí gastando toda una tarde en armar uno de ellos. Son pequeños helicópteros, ¿no es cierto? Bueno, si ustedes leen el manual de ese dron que dice, el dron es rojo, eso no sirve de nada, es una información descriptiva. ¿Qué es lo que usted ve en el manual? La instrucción. Todo el detalle, junte esta pieza con esta, ocupe este tornillo, ocupe esta herramienta, ármelo en este orden, eso es instrucción. O sea, es alguien que le está diciendo cómo hacer las cosas para que eso funcione y tenga sentido. Por tanto, estamos en una situación tremendamente compleja desde el punto de vista del mero naturalismo. El naturalismo no explica eso. No explica cómo surge la vida, no explica cómo surge la información y mucho menos cómo surge información con significado. ¿Qué instrucciones, por ejemplo, lleva a cabo la célula? Esto que está acá, que siempre digo se parece al plano de metro de alguna gran metrópoli, ¿no es cierto? En realidad no es un plano de metro, sino que es un resumen, un sumario de las principales rutas metabólicas que ocurren en una célula. En alguna parte hay ciclos famosos, por ejemplo, por acá tenemos el ciclo de la urea, el ciclo del ácido cítrico, más por ahí, no me acuerdo dónde estaba el ciclo de Krebs, etc. Entonces tenemos todos los ciclos y las rutas metabólicas más relevantes. No todos, sino las más relevantes. Esto es un resumen. Y vean que es tremendamente complejo, porque ¿qué implica cada uno de estos ciclos y cada uno de estos puntos moviéndose uno al lado del otro? Implica reacciones químicas, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de reacciones químicas, surge una pregunta. ¿Cómo todas esas reacciones químicas ocurren por célula sin que una afecte a la otra? Sin que una reacción estropee a la otra. ¿Cómo pueden suceder en paralelo? Hay enzimas operando máquina molecular, pero no se están estropeando una con otra, sino que todo eso está perfectamente engranado. Y se han hecho algunas estimaciones, por eso tengo este número acá, que en este rango de 10 elevado a 20 a 10 elevado a 21 reacción bioquímica ocurren en el cuerpo humano por segundo. Imagínense, 10 elevado a 20 a 10 elevado a 21 reacción bioquímica por segundo. ¿Cuánto es 10 elevado a 20? Si uno multiplica por 6, serían 100 trillones, ¿no es cierto? Porque es 6 por 3, 18, me sobran 2 ceros. En lengua hispana son 100 trillones de reacciones bioquímicas por segundo, es lo que está ocurriendo en el cuerpo humano. ¿Cómo saben eso? Aproximando cuántas ocurren por célula y de ahí multiplicando por el número total de células que tiene un mamífero. Entonces es realmente sorprendente. Y uno dice, ¿cómo todo eso está perfectamente engranado para que la vida no colapse, para que siga adelante su curso de manera perfecta? Entonces, la primera objeción que vamos a derribar ahora, y probablemente la más importante, creo que este es el alma ya de la ponencia de ahora, es que se trató de poner a prueba el supuesto de Oparin, de que la Tierra, en condiciones primitivas, de que esta atmósfera primitiva de agua, metano, dióxido de carbono, hidrógeno, y pregunta, ¿y qué molécula es la última? Muy bien, y amoníaco, de que todo esto en presencia de energía da origen a la vida o a moléculas necesarias para la vida. Y miren, ¿qué dicen ellos en el paper? Acá está, ok, el paper firmado por Miller, 1952. Entonces tenemos que, ellos siguen ¿qué cosa? Ellos siguen la hipótesis de Oparin, que era este químico ruso, Alexander Oparin, que dijo, había una Tierra primitiva y supuestamente tenía todos estos compuestos químicos y reaccionaron para dar origen a la vida. O sea, aquí tenemos una foto de Stanley Miller armando el sistema. Entonces, aquí tenemos agua. ¿Y qué es lo que se mezcla acá? Agua con amoníaco, y esto se hierve, los vapores suben y los mezclan. Acá arriba hay una válvula que permite el acceso de hidrógeno, dióxido de carbono, y todos estos vapores entran a esta cámara y tenemos acá 2 electrodos. ¿Para qué? ¿Por qué hay 2 electrodos acá? Esto está conectado a una fuente de poder, hay un cable. Exacto, ¿no es cierto? Entonces acá, ahí en el centro, se genera una pequeña chispa, ¿okay?, que salta de un lugar a otro. O sea, ahí vamos a imitar una pequeña descarga de rayos, ¿okay?, rayos sobre la Tierra, sobre estas sustancias químicas. Y por tanto, todos estos vapores, ¿qué les va a pasar? Van a reaccionar.
Y cuando reaccionen, esos vapores los enfrío con un tubo refrigerante, que es este de acá, y por tanto condensan los vapores y tengo este líquido con sustancias químicas que vuelve a mi contenedor, vuelve a hervir y otra vez recircula, ¿qué cosa? El agua con el amoníaco, se mezcla con el hidrógeno y el dióxido de carbono y lo vuelvo a reaccionar y lo puedo dejar recirculando. ¿Cuántas veces? Infinito. O sea, todo lo que yo quiera. Es un sistema que de manera perpetua está recirculando. Entonces, con eso se pretende probar si es que surgen las moléculas necesarias para la vida, pero primero les quiero hacer una observación metodológica. La vida supuestamente surge al azar. El trazo está muy delgado, vamos a subirlo un poquitito. Entonces, la vida, supuestamente, en un marco naturalista, científico, dice que la vida surgió supuestamente por azar. Pregunta, ¿este experimento puede reproducir eso? Conceptualmente hablando. Ya, pero mire, azar, ¿qué significa? Sin intervención humana. Sin montar un aparato. Segundo, azar tiene también asociado un concepto termodinámico, que es el concepto de entropía libre, grado de desorden libre. Cuando uno monta un sistema, la entropía del sistema es siempre menor que si el sistema está abierto. ¿Por qué? Porque yo estoy confinando el sistema, o sea, el sistema está más cerrado, y aquí lo está, y por tanto este es un sistema. ¿De qué tipo? No es un sistema azaroso, es un sistema ordenado. Entonces, ya metodológicamente, podemos decir, nada más que haciendo un poco de filosofía de la ciencia, de que conceptualmente la aproximación no es exacta. Porque ya lo dijimos, la ciencia del origen, la ciencia inferencial, no puede estudiar de manera exacta el fenómeno, porque no podemos viajar al pasado. Entonces tenemos que hacer una aproximación. Esto que estamos viendo acá es un experimento que se busca aproximar a lo que supuestamente fueron las condiciones de una supuesta Tierra primitiva. Pero ya per se, el experimento no está reproduciendo un azar perfecto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que encontraron ellos después de la descarga de electricidad, una alta descarga, un voltaje elevadísimo para que las moléculas reaccionen? Cuando procesaron todo eso, encontraron glicina y alanina en 1,5%. Y todos estos otros ácidos que tenemos acá, ácido glicólico, láctico, succínico, fórmico, acético, propiónico y 2 aminas, metilamina y etilamina. Ya, pregunta. ¿Qué son glicina y alanina? Son aminoácidos. Entonces alguien puede decir, se demostró entonces que es posible que la vida surja por azar. Se formaron 2 aminoácidos en 1,5 mol% de abundancia. Son los 2 aminoácidos más simples que existen. La glicina es aquiral y la alanina es quiral y se formó como mezcla racémica. Y ahí apelo a los conocimientos que ustedes ya han ido aprendiendo conmigo sobre biomoléculas, sobre proyecciones de Fischer, sobre simetría molecular. Los aminoácidos que forman la vida son todos de un solo tipo. Y se los mencioné en algún momento del pasado. Son del tipo L. ¿Cuál es el problema? Que aquí generamos alanina L y alanina D. En un modelo al azar, yo esperaría que la vida esté formada por una mezcla de aminoácidos L y D. No es lo que observamos en los seres vivos. Las proteínas funcionales son todas de tipo L, no de tipo D. Por tanto, el experimento demuestra de que por azar vamos a tener solamente 2 aminoácidos y el resto de las sustancias que se forman son sustancias monofuncionales. Ahora piensen un poco, ¿estas sustancias ustedes creen que favorecen el desarrollo de la vida? Todos estos ácidos que estoy formando acá van a permitir que sea favorable, van a generar un ambiente favorable para la vida. ¿Cuánto es el pH de una célula? Neutro, 7, ¿no es cierto? Si yo estoy generando una batería de ácidos en abundancia, estoy creando un medio corrosivo para la vida. La conclusión es, el experimento
demuestra de que por azar se crean sustancias mayoritariamente corrosivas y una cantidad despreciable de 2 aminoácidos. Ahora, ¿por qué ellos tenían tanto afán en sintetizar algo con esto? Porque ellos querían proponer un método industrial para vender aminoácidos. Ustedes saben que en países como Estados Unidos la academia está muy ligada a la industria. Entonces, muchos de estos descubrimientos se transforman después en negocios. Y el negocio no les funcionó, porque no es rentable producir aminoácidos de esta manera. No se generan aminoácidos en cantidades apreciables, no se generan todos los aminoácidos necesarios para la vida. O sea, pasó esta situación. En vez de crear moléculas bifuncionales, crearon mayormente moléculas monofuncionales. ¿A qué me refiero con bifuncionales? Los aminoácidos son bifuncionales. Y ahora ustedes, ya que saben bastante ya de química orgánica, si yo les dibujo esto, miren. Voy a dibujar un aminoácido, acá el más simple, la glicina. Lo voy a dibujar neutro. Pregunta. ¿Cuál es el grupo nucleófilo en la glicina? Esto que dibujé acá es la glicina. Es un ácido carboxílico y un grupo amino. Entonces, ¿cuál es el grupo nucleófilo? Nucleófilo rico en electrones. Entonces, ¿cuál es rico en electrones acá? ¿La amina o el ácido? La amina tiene 2 electrones, o sea, tiene un par electrónico. Este es el grupo nucleófilo. ¿Okay? Es como esto, por así decirlo. Y el grupo electrófilo es el carbonilo. Entonces, ¿los aminoácidos son bifuncionales? Sí, los aminoácidos son bifuncionales. Usted dirá, ¿y por qué son así? Porque al ser bifuncionales, ¿qué permite? Permite la unión, ¿no es cierto? Y esto se llama concatenación. O sea, ¿por qué las proteínas están formadas por aminoácidos? Porque los aminoácidos permiten la concatenación. En esta prueba van a ver hartos conceptos, ya ustedes saben que ahí ganan hartos puntajes de manera rápida. Concatenar significa unir un elemento estructural con otro en una serie. En este caso la serie, ¿qué es lo que es? Una serie de aminoácidos. ¿Qué están haciendo? Se están concatenando. ¿Hay algún juguete de niño que les recuerde esto? Muy bien, los Legos son bifuncionales. Es el mismo concepto. Si uno tiene algo bifuncional, puedo concatenar y por tanto puedo crear una proteína, puedo crear ADN, puedo crear algo grande, ¿no es cierto?, que sea complejo. Pero ¿cuál es el problema? Moléculas de color naranjo. Mayoritariamente el experimento sintetizó esto, moléculas monofuncionales. ¿Y qué hacen? Cuando se unen a los extremos de una cadena de información, ¿puede la cadena seguir creciendo? No, porque no tienen 2 centros de reactividad, solo uno. Truncan el crecimiento de una cadena en formación. Entonces el experimento de Urey y Miller demuestra que, por azar, es imposible la creación de macromoléculas para la vida. Solo se crearon 2 aminoácidos simples, racémicos, en cantidad despreciable, y además se crea un medio corrosivo para la vida, monofuncional, como toda esa batería de ácidos y monoaminas que mostré en la diapositiva anterior. Entonces, esa es la conclusión más lógica del experimento de Urey y Miller. La cadena queda truncada, no puede polimerizar. De nuevo, aquí hay varios conceptos. Usted dirá, todavía no hemos visto polímero. Bueno, estos son conceptos que todos conocen. ¿Qué significa polimerizar? Formar un polímero, o sea, una cadena larga. Acá no se puede. La cadena se trunca, queda cortada. En otras palabras, en términos gráficos, el experimento de Urey y Miller, ¿qué demuestra? ¿Que se pueden formar los ladrillos para polimerizar un muro? ¿O que estoy creando moléculas tipo martillos de demolición? Esta opción, lo que creó el experimento mayoritariamente son sustancias corrosivas que destruyen la vida y no ladrillos estructurales para dar origen a una proteína. Es más, no se creó ninguna proteína, no se creó ningún ácido nucleico, ningún lípido de membrana, nada complejo, ¿ok? Pero ahí dice que han dicho los científicos y los medios de comunicación al respecto.
Tengo una cita de Manfred Eichen, que fue premio Nobel de Química, y él dijo que se encontraron, está refiriéndose a los experimentos de Urey y Miller, miren lo que él dice: mezclaron una atmósfera primitiva y encontraron nucleótidos, aminoácidos, numerosas combinaciones orgánicas. Dice, es justificado considerar las cadenas de nucleótidos como portadores potenciales de la temprana evolución prebiótica. Todo eso que suena un poco complejo y como lo hizo un premio Nobel, uno dice, bueno, debe estar en lo cierto, ¿ya? Bueno, un premio Nobel es alguien que ha hecho un descubrimiento significativo en un área particular del conocimiento, que se ha especializado en una temática en particular descubriendo algo puntual, y Manfred Eichen no ganó el premio Nobel por haber descubierto el origen de la vida. Él está haciendo ahí una afirmación que no tiene nada que ver con su área de estudio sobre el experimento de Urey y Miller y sobre lo que él cree y malinterpreta del experimento de Urey y Miller. ¿Por qué? Porque el experimento de Urey y Miller creó nucleótidos. No. ¿Qué son los nucleótidos? Los ladrillos para hacer el ADN o el ARN. ¿Creó todos los aminoácidos? No, solamente los más básicos. Ustedes dirán, pero ¿y qué tiene? Algunos se crearon. ¿Saben cuántos aminoácidos se necesitan para armar una proteína? O sea, más general, ¿cuántos tipos de aminoácidos existen en número? ¿Cuántos son? ¿5, 10 o 20? ¿Cuántos tipos de aminoácidos necesita un ser humano para sobrevivir? Son 20. Los aminoácidos son 20. Y de esos 20, hay 8 que son esenciales, que no los producimos metabólicamente y los tenemos que comer. ¿Ok? Entonces, nótese podríamos decir ya que su afirmación es bastante descuidada, por decirlo menos, y muchas veces ocurre así en ciencia. Alguien, por el hecho de tener un doctorado, ser científico, se cree con el derecho a decir lo que sea, pero muchas veces, ¿qué está diciendo esa persona? Y ustedes hagan ese análisis cuando alguien les diga algo. Muchas veces los científicos están diciendo lo que ellos creen, no lo que necesariamente la evidencia ha demostrado. Entonces, al estudiante le cuesta diferenciar y separar lo que es la creencia de fondo, la presuposición de esa persona, versus lo que es realmente evidencia científica. Entonces siempre hay que hacer ese análisis doble. Un segundo, este hombre está hablando de algo demostrado, algo que es así en base a la evidencia, o es lo que él cree cómo fueron las cosas. Entonces, ¿qué está haciendo él? Una afirmación de fe, lo que él cree. ¿De qué cosa? De ciencia inferencial. Pero hay otros que han sido más honestos, como Bruno Vollmer, que es uno de los químicos poliméricos alemanes más renombrados. Él tiene un libro que se llama La molécula y la vida, que si lo buscan en internet está en español también, y lo pueden comprar. Sí les advierto que es un poco complejo, yo tengo el libro, lo he leído, se llama La molécula y la vida, y obviamente trata acerca del ADN y las proteínas. Cuando dice la molécula se refiere a alguna biomolécula, como el ADN o las proteínas, habla de ambos en su libro. Es un libro complejo, ya difícil de leer, es bien técnico, pero vale la pena. Hay varias cosas que se entienden porque él toca estos temas de ciencia inferencial, presuposiciones, etc. Y donde él hace un análisis químico como polimérico experto para ver si es que es o no posible que las moléculas surjan por azar. Y ya yo creo que van a intuir a la conclusión que él va a llegar. En una parte en su libro, y esto lo tomé de ahí, él dice, se difundió la idea errada que a través del ensayo de Miller se probó experimentalmente que en la atmósfera de la Tierra primitiva se habían formado aminoácidos, unidades estructurales básicas de las proteínas, y los nucleótidos, unidades estructurales de los ácidos nucleicos, ADN y ARN, a partir de los cuales pudieron constituirse las macromoléculas como los ácidos nucleicos y las proteínas. O sea, está haciendo una aclaración. ¿Okay? Él dice que se difundió la idea errada. Entonces tenemos a un tipo honesto que está dando una interpretación correcta de lo que fue el experimento de Urey y Miller, el cual él también analiza en su libro. ¿Cuál es el problema? Que esta idea errada se difundió en colegios y universidades hasta el día de hoy, y la gente muchas veces sabe que la conclusión más lógica es lo que yo estoy explicando acá, pero se resisten a aceptar esa idea, porque eso tiene profundas implicaciones que sacan a la persona del análisis netamente naturalista de las ciencias. Es ahí el problema de fondo. Entonces hay un problema de choque de cosmovisiones de fondo, de lo que es el origen de la vida, de lo que es el origen de las biomoléculas, de lo que es los límites de la ciencia. Un choque de cosmovisiones.
Miren, ¿hay científicos connotados en desacuerdo con el experimento? Bueno, han habido varios, sin duda alguna. Si ustedes buscan en internet, hay listas firmadas de científicos en desacuerdo con los postulados de las teorías evolutivas. Pero algunos de ellos, por ejemplo, acá tomado de este artículo, dicen, algunos como Arrhenius y muchos otros están en desacuerdo con el experimento. ¿Okay? Sobre que el experimento, ¿no es cierto?, o esta simulación de Urey y Miller contenía esta atmósfera, la atmósfera que llaman de la Tierra primitiva. ¿Okay? Rechazan esa idea temprana. Entonces, analizando ahora los resultados, y aquí nos introducimos a toda esta temática de qué es un aminoácido y un ácido nucleico, dice acá, pregunta, ¿se requieren solo alanina y glicina para generar una proteína? No. ¿Cuántos aminoácidos son los que se necesitan? ¿Cuántos tipos? Ahí está, 20 tipos de aminoácidos. No olviden nunca eso. Son 20 tipos de aminoácidos los necesarios para la vida. Y uno dice, ¿cómo se formaron todos? Por azar. No se pueden formar por azar. Esa es la respuesta. Y no solamente 20 tipos, así nomás, sino 20 tipos distintos con una configuración molecular tridimensional específica. A ver, ustedes ya son expertos porque lo hemos visto hasta el cansancio. Voy a ir a eso acá. Pregunta, si tengo este aminoácido, miren, lo voy a dejar escrito acá. Pregunta, este aminoácido que está acá es la alanina. Entonces, profesor, esa es la proyección de Fischer. Sí, ya la vimos, la estudiamos en el pasado. Pregunta, ¿esta proyección de Fischer de alanina es R o S? O más simple aún, primero, ¿es D o L? Acá está el centro quiral, ¿ok? El grupo más oxidado está arriba. Entonces, el grupo distinto al protón está a la izquierda. ¿Qué era eso? ¿L o D? Cuando está el grupo distinto al protón a la izquierda. L, muy bien. Entonces, esta es L, alanina. Memoria de corto plazo. ¿Puede la L-alanina ser parte de los organismos vivos? Sí, porque los aminoácidos que son necesarios para la vida son L, no son D, son todos L. Hay una asimetría ahí en los organismos vivos. Eso también va en contra de un modelo al azar, porque en un modelo al azar, ¿cómo sería la vida? Una mezcla de L con D. Pero solo tenemos aminoácidos de tipo L. ¿No les parece sorprendente eso? Es como que los D fueron descartados, dejados intencionalmente fuera, y las proteínas fueron construidas solamente con aminoácidos de tipo L, no con aminoácidos de tipo D más L. Y ahora vamos a la quiralidad, para que vayan recordando esto, porque vamos a ver aminoácidos hasta el cansancio, y mi intención es que ustedes se aprendan los 20 aminoácidos, no es tan difícil, ya que al menos sean capaces de clasificarlo. Pregunta, ¿esto es R o S? Y ahí ustedes calculan, ¿no es cierto? Prioridad 1 el nitrógeno. Voy a hacerlo con otro color. Prioridad 2, este carbono de acá. Prioridad 3 este. ¿Okay? El grupo metil. Entonces, si ahora nosotros giramos esto, te dicen, aquí está el 1. Ya, 1, 2, 3. Se ve R, pero el protón está horizontal. Se ve como si fuera R, pero el protón está horizontal. Entonces en realidad es S. Ya se habían olvidado de ese pequeño detalle. Todos los aminoácidos necesarios para la vida tienen esta orientación estereoespacial. ¿Se fijan? Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es así? Si por azar uno esperaría una mezcla de cosas. La conclusión más lógica es que entonces el proceso no es por azar. Si fuese por azar yo tendría una mezcla de R y S. Solo tenemos esa configuración tridimensional específica. A eso se refiere esta afirmación de la imagen, ¿ya? Además hay otro problema. Miren, en un modelo al azar, las proteínas serían todas conmutativas. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la propiedad conmutativa? La que tengo acá arriba. Algo conmutativo es que da lo mismo el orden. Da lo mismo si es glicina-alanina o si es alanina-glicina. En un modelo conmutativo daría igual. ¿Cuándo algo es conmutativo? Cuando ocurre por azar, porque hay mezcla. Bueno, la verdad es que no. La vida no es conmutativa. El primero es glicina-alanina. Y aquí les invito a que
hagan este esfuerzo, miren, observen lo siguiente. Este carbono que está acá es el carbono alfa, porque ya hemos dicho que un carbono adyacente a un carbonilo se llama alfa. Entonces, este carbono alfa tiene 2 protones, o sea, este aminoácido que está acá era la glicina. Luego tenemos el enlace peptídico, entonces eso que está ahí es el enlace peptídico. Y ustedes dicen, ¿y dónde está el otro aminoácido? A continuación, porque miren, voy a marcar el carbono alfa. El carbono alfa es siempre el adyacente al carbonilo. Este es el otro carbono alfa. Y el alfa aminoácido que contiene el grupo amino y el grupo carbonilo o el ácido terminal en este caso. O sea, todo esto es el aminoácido que tiene un metil acá. ¿Cuál es el aminoácido con metil? La alanina. Entonces ahí está el fragmento de alanina. Entonces, nótese que en este orden, conectar la glicina a la alanina nos deja un amino libre al lado de un CH2. Pero si los conectan al revés, y ahí les pido que ustedes en casa hagan el esfuerzo de analizar esta estructura, el amino al lado de ¿quién quedó? Del carbono metilado. No es igual. Entonces, nótese esto, amino al lado del CH2. En cambio, si los conectan al revés, es amino al lado del carbono metilado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Es o no es conmutativo? O sea, ¿es o no es la misma estructura del péptido? Es diferente. Es la misma fórmula, son isómeros, pero la estructura es diferente. Entonces, ¿qué es lo sorprendente de esto? Que las proteínas no son conmutativas, se sintetizan con una secuencia específica. Si a ustedes a una proteína le cambian el orden de un aminoácido, ¿qué tienen? Una proteína no funcional. Ustedes saben que hay varias enfermedades genéticas que ocurren porque un aminoácido en una proteína está alterado. ¿Perdón? ¿Un prión? Un prión podríamos decir que es una mezcla de péptidos con otras cosas más, pero en sí no es una proteína funcional. Ya ustedes saben que, claro, no está funcionando bien como el prión de las vacas locas, ¿no es cierto?, que produce daño cerebral. Y que si se transmite al ser humano también puede ser peligroso. Entonces, claramente tenemos que un cambio en el orden genera una proteína disfuncional. Y esto ya lo expliqué, tienen que ser de qué tipo. Ya, a ver cómo está la memoria de corto plazo. Aquí tengo la alanina. Muy bien. Necesitamos estos de acá. Necesitamos esta configuración. Excepto en glicina, que no es quiral, y excepto en cisteína, que es R porque tiene un azufre, pero sigue siendo L. ¿Ya? Y ahí eso lo podemos ver la otra clase ya en más detalle, porque tengo que ver más de péptidos la otra clase, ¿ya? Entonces, en 18 aminoácidos es ese. ¿Cuál no es ese? Glicina, ¿ok? Porque es aquiral. Y el otro que no es ese es la cisteína, porque tiene un grupo sulfidrilo SH. Pero todos son L. Todos van a tener el amino a la izquierda, o sea, todos tienen la misma configuración estereoespacial, ¿ya? Y dice acá abajo, en el experimento de Miller se obtuvo, sin embargo, una mezcla racémica de R más S para alanina. Una última observación, ya para terminar este primer bloque, dice acá, se requiere, además, dice, una estereoquímica del tipo 1:1, lo que se llama un Q = 1, entre grupos funcionales nucleofílicos y electrofílicos para garantizar el crecimiento de la cadena macromolecular. Entonces, esto sí que es relevante para ustedes porque van a ver proteínas hasta el cansancio el próximo semestre en bioquímica. Observen lo siguiente. Acá tenemos 2 aminoácidos. Memoria de corto plazo. ¿Cuál es la glicina? ¿Cuál es la alanina? ¿La glicina cuál es? ¿El primero o el segundo? El primero, muy bien, ya. Entonces el primero es glicina, porque es aquiral, tiene un CH2. El segundo es la alanina, tiene un grupo metil ahí, en el carbono alfa. Entonces voy a maximizar eso primero. Ya se van a acostumbrar a ver esto. Ustedes dicen, ahí está el carbono alfa. Es un aminoácido de tipo alfa. Alfa amino, amino ácido,
amino, NH2, ácido, el ácido carboxílico. Su R es un protón, esta es la glicina. Alanina, aminoácido otra vez, ahí está el carbono alfa, es un alfa aminoácido, tiene un grupo amino, un grupo ácido, y su R es un metil. Entonces tienen distinto R. El primero tiene un R hidrógeno, el otro tiene un R metil. ¿Qué es el enlace peptídico? Es la unión del carbono electrofílico con el nitrógeno nucleofílico. ¿Y qué se va a perder fruto de esta unión? ¿Qué se va a generar? Vean el recuadro de color rojo. ¿Qué es esto? ¿Qué se va a formar ahí? Agua. Muy bien. Entonces el enlace peptídico es una condensación porque implica la pérdida de agua. Segunda pregunta. Ese enlace peptídico entre este grupo amino, que es el nucleófilo, y entre el carbonilo, que es el electrófilo, ¿esa unión peptídica va a ocurrir por azar o ocurre dentro de alguna maquinaria celular particular? ¿Dónde se forma el enlace peptídico en una célula? O en otras palabras, ¿dónde se sintetizan las proteínas en una célula? ¿Cómo se llama la máquina molecular encargada de la síntesis de proteínas dentro de una célula? ¿O las proteínas se forman solas? No. Por ahí escuché, empieza con R. O sea, sí. Exacto, en los ribosomas se sintetizan las proteínas. Y ustedes dirán, ¿y qué es un ribosoma? Es una máquina molecular enzimática compuesta de dos subunidades que tiene que leer al ARN mensajero y luego, leyendo ese ARN, se sintetiza la proteína porque se acoplan los RNAs de transferencia. Entonces, ustedes dirán, eso suena medio complicado. Claro que lo es. Miren, repito, el ribosoma, está muy grueso el trazo, y con esto cierro la idea. Observen esto. El ribosoma es esto. Es una máquina doble compuesta por dos subunidades. La primera subunidad es una subunidad grande y hay otra pequeña subunidad. Entonces, y dentro el ribosoma lee el RNA mensajero que comienza a ser leído y sale del ribosoma. Entonces tenemos, por una parte, el ribosoma, por otra parte, el RNA o ARN mensajero, que comienza a ser leído. Porque ¿qué lleva el RNA mensajero? La instrucción, la información que dice, esto tienes que sintetizar. Ya, pero ¿de dónde vienen los aminoácidos? Pregunta, ¿los aminoácidos se los empieza a tragar o a capturar solos? No. Ahí viene la otra parte complicada. En la medida que comienza a ser leído el RNA mensajero, llegan de manera secuencial al ribosoma otras entidades que tienen esta forma, más o menos así, y que tienen o transportan en el extremo un aminoácido. Viajan en el citoplasma, llegan y se acoplan de manera perfecta ¿a qué cosa? Al ribosoma y al ARN mensajero, y esa subunidad de color verde se llama RNA o ARN de transferencia. Y lo que ven ahí de color rojo en la punta, ¿qué creen que es? ¿Qué es eso que transporta el RNA de transferencia en el extremo? Porque recuerden que ¿qué vamos a sintetizar acá? Una proteína. ¿De qué están hechas las proteínas? De aminoácidos. Entonces, lo que se transporta ahí es un aminoácido. Entonces, ¿cuántos elementos estructurales diferentes hay? El ribosoma ya está formado por dos subunidades. Tengo que acoplar RNA mensajero. Tengo que llevar un RNA de transferencia y tiene que transportar un aminoácido específico. Una máquina de por lo menos 5 componentes que de manera perfecta y específica comienza a concatenar una proteína. Eso no puede formarse por azar, sino que es fruto de un programa molecular diseñado para que funcione así.